Gracias, señor Falker. Por Patricia Polocco. Gracias, señor Falker. Por Patricia Polocco. A George Falker, el verdadero señor Falker. Siempre serás mi héroe. El abuelo sostuvo el frasco de miel para que toda la familia pudiera ver. Luego sumergió un cucharón en él y roció miel en la portada de un pequeño libro. La niña acababa de cumplir 5 años. Ponte de pie, pequeño, se acudió. Hice esto por tu madre, tus tíos, tu hermano mayor y ahora tú. Luego le entregó el libro. Pruebe. Se sumergió el dedo en la miel y se lo puso en la boca. ¿Qué es ese sabor?, preguntó la abuela. La niña respondió, dulce. Entonces, toda la familia dijo con una sola voz, sí, y también lo es el conocimiento, pero el conocimiento es como la abeja que hizo esa dulce miel, tienes que perseguirla a través de las páginas de un libro. La niña sabía que la promesa de leer era por fan de ella. Pronto iba a aprender a leer. Trisa, la niña más pequeña de la familia, creció amando los libros. Su madre maestra de escuela le leía todas las noches. Su hermano pelirrojo trajo sus libros a casa de la escuela y los compartió. Y cada vez que visitaba la granja familiar, su abuelo o su abuela le leía junto a la chimenea de piedra. Cuando cumplió 5 años, y fue al jardín de infantes, sobre todo esperaba leer. Cada día veía a los niños en el primer grado al otro lado del pasillo leyendo, y antes de que terminara el año, algunos de los niños de su propia clase comenzaron a leer. No Trisa. Aún así, le encantaba estar en la escuela porque podía dibujar. Los otros niños se aglomeraban a su alrededor, y la veían hacer su magia con los lápices de colores. En primer grado, aprenderás a leer, dijo su hermano. En primer grado, Trisa se sentó en un círculo con los otros niños. Todos sostenían nuestro vecindario, su primer lector, sonando letras y palabras. Dijeron, ve, oi chico, y lu, ok, mira. El profesor les sonrió cuando juntaron todos los sonidos, y hicieron bien una palabra. Pero cuando Trisa miró una página, todo lo que vio fueron formas que se movían, y cuando trató de sonar palabras, los otros niños se rieron de ella. Trisa, ¿qué estás viendo en ese libro? Dirían, estoy leyendo. Ella les respondería, pero su profesor pasaría a la siguiente persona. Siempre cuando le tocaba leer, su profesor tenía que ayudarla con cada palabra, y mientras los otros niños subían al segundo lector y al tercer lector, ella se quedó sola en nuestro vecindario. Trisa comenzó a sentirse diferente. Empezó a sentirse tonta. Las palabras más difíciles se ponían para la niña, más y más tiempo pasaba dibujando, cómo le encantaba dibujar, o simplemente sentarse y soñar, o cuando podía, salir a pasear con su abuela. Un día de verano, ella y su abuela estaban caminando juntas por el pequeño bosque detrás de su granja. Era el crepúsculo. El aire era dulce y cálido. Las luciérnagos acababan de salir de los pastos. Mientras caminaban, Trisa dijo, «Gramma, ¿crees que soy diferente?» «Por supuesto», respondió su abuela. «Ser diferente es el milagro de la vida. ¿Ves todas esas pequeñas nogueras? Cada uno es diferente. ¿Crees que soy inteligente?» Trisa no se sentía inteligente. Su abuela la abrazó. «Eres la cosita más inteligente, rápida y querida de la historia». En ese momento, la niña se sintió segura en los brazos de su abuela. La lectura no importaba tanto. La abuela de Trisa solía decir que las estrellas eran agujeros en el cielo. Eran la luz del cielo que venía del otro lado. Y solía decir que algún día estaría en el otro lado, de donde viene la luz. Una noche se acostaron juntos en la hierba, y contaron las luces del cielo. «¿Sabes?», dijo su abuela, «todos iremos allí algún día. Agárrate a la hierba, o te levantarás del suelo, y ahí estarás». Se rieron, y ambos se agarraron a la hierba. Pero no pasó mucho tiempo después de esa noche que su abuela debió dejar ir la hierba, porque fue a donde estaban las luces, al otro lado. Y no mucho después de eso, el abuelo de Trisa también dejó ir la hierba. La escuela parecía cada vez más difícil ahora. Leer fue una simple tortura. Cuando Sue Ellen leía su página, o Tommy Bob leía su página, leían tan fácilmente que Trisa miraba la parte superior de sus cabezas,
para ver si le estaba pasando algo a sus cabezas que no le estaba pasando a la suya. Y los números fueron lo más difícil de leer. Ella nunca añadió nada bien. Alinea los números antes de añadirlos, diría el profesor. Pero cuando Trisa lo intentó, los números parecían una pila de bloques, tambaleantes y listos para caer. Ella solo sabía que era tonta. Entonces, un día, su madre anunció que había conseguido un trabajo de profesora en California, a muy lejos de la granja familiar en Michigan. A pesar de que su abuela y su abuelo se habían ido, la niña no quería mudarse. Tal vez, sin embargo, los profesores y los niños de su nueva escuela no sabrían lo tonta que era. Ella, su madre y su hermano se mudaron por todo el país, en un Plymouth de 2 tonos de 1949. Tardó 5 días. Pero en la nueva escuela fue lo mismo. Cuando trató de leer, se tropezó con las palabras. El K, gato, RRRR corrió. Estaba leyendo como un bebé en 3er grado, y cuando su maestro leyó junto con ellos, y pidió a Trisa una respuesta, ella dio la respuesta equivocada cada vez. Oye, tonto. Un chico le llamó en el patio de recreo. ¿Cómo es que eres tan tonto? Otros niños se pararon cerca de él, y se rieron. Trisa podía sentir las lágrimas ardiendo en sus ojos. ¿Cómo anhelaba volver a la granja de sus abuelos en Michigan? Ahora Trisa quería ir a la escuela cada vez menos. Tengo dolor de garganta, le decía a su madre. O tengo dolor de estómago. Ella soñaba más y más, y dibujaba más y más, y odiaba la escuela. Entonces, cuando Trisa comenzó el 5º grado, la escuela estaba muy animada. Había un nuevo profesor. Era alto y elegante. A todo el mundo le encantaba su abrigo a rayas, y sus pantalones grises, llevaba la ropa más limpia. Todas las mascotas habituales del profesor se reunieron a su alrededor. Stevie Joe, y Alice Marie, Davy y Michael Lee. Pero desde el principio, no parecía importarle al señor Falker qué niños eran los más lindos, o el más inteligente, o lo mejor en cualquier cosa. El señor Falker se paraba detrás de Trisa cada vez que esto es brillante. Absolutamente brillante. Sabes lo talentoso que eres. Cuando dijo esto, incluso los niños que se burlaban de ella se daban la vuelta en sus asientos y miraban sus dibujos, pero todavía se reían cada vez que ella da una respuesta equivocada. Entonces, un día, tuvo que ponerse de pie y leer, lo que odiaba. Ella estaba tropezando con una página en la web de Charlotte, y la página se estaba volviendo borrosa, cuando los niños comenzaron a reírse en voz alta. El señor Falker, con su chaqueta a cuadros, y su corbata de mariposa, dijo: «Para. Sois todos tan perfectos que podéis mirar a otra persona y encontrar fallas en ella». Ese fue el último día en que alguien se rió en voz alta, o se burló de ella. Todos excepto Eric. Se había sentado detrás de Trisa durante 2 años enteros, pero parecía casi odiarla. Trisa no sabía por qué. La esperó junto a la puerta del aula y le tiró del pelo. La esperó en el patio de recreo, se inclinó en su cara y la llamó sapo. Trisa tenía miedo de dar la vuelta a cualquier esquina, por miedo a que Eric estuviera allí. Se sentía completamente sola. La única vez que estuvo realmente feliz fue cuando estuvo cerca del señor Falker. La dejó borrar las pizarras, solo los mejores estudiantes lo hicieran. Le daba palmaditas en la espalda cada vez que hacía algo bien, y miró con fuerza y mala a cualquier niño que se burlaba de ella. Pero cuanto más amable era el señor Falker con Trisa, peor la trataba Eric. Hizo que todos los demás niños la esperaran en el patio de recreo, o en la cafetería, o incluso en el baño, y que saltaran y la llamaran estúpida, o feo. Y Trisa empezó a creerles. Descubrió que si pedía ir al baño justo antes del recreo, podría esconderse debajo de la escalera interior durante el tiempo libre, y no tener que salir en absoluto. En ese lugar oscuro se sentía completamente segura. Pero un día en el recreo, Eric la siguió hasta su escondite secreto. «Te has convertido en un topo», se rió, y la sacó al pasillo, y bailó a su alrededor. «Pesa de mancuerna, mancuerna, mancuerna vieja». Trisa enterró su cabeza en sus brazos, y se acurrucó en una bola. De repente, escuchó pasos. Fue el señor Falker. Llevó a Eric a la oficina. Cuando regresó, encontró a Trisa.
No creo que tengas que preocuparte por ese chico de nuevo, dijo en voz baja. ¿De qué se burlaba de ti, pequeño? No lo sé. Trisa se encogió de hombros. Trisa estaba segura de que el señor Falker creía que podía leer. Había aprendido a memorizar lo que el niño que estaba a su lado estaba leyendo. O ella esperaría a que el señor Falker la ayudara con una sentencia, y luego diría lo mismo que él. Bien, decía. Entonces, un día, el señor Falker le pidió que se quedara después de la escuela y ayudara a lavar las pizarras. Puso música y sacó pequeños sándwiches, mientras trabajaban y hablaban. De repente dijo: «Vamos a jugar un juego. Gritaré cartas. Los escribes en la pizarra con la esponja húmeda lo más rápido que puedas». «Ah», gritó. Ella limpió una acuosa. 8, gritó. Hizo un 8 acuoso. 14. 3. D. M. P, gritó. Gritó muchas letras y números. Luego se acercó detrás de ella, y juntos miraron la pizarra. Fue un desastre acuoso. Trisa sabía que ninguna de las letras o números se veía como debería. Ella tiró la esponja y trató de correr. Pero el señor Falker la atrapó del brazo y se hundió de rodillas frente a ella. «Pobre bebé», dijo. «Crees que eres tonto, ¿verdad? Qué horrible para ti estar tan solo y asustado». Ella lloró. «Pero, pequeño, no lo entiendes. No ves letras o números como lo hacen otras personas. Y has pasado por la escuela todo este tiempo. Y has engañado a muchos buenos profesores». Él le sonrió. Eso necesitó astucia e inteligencia, y tanta valentía. Luego se puso de pie, y terminó de lavar la tabla. «Vamos a cambiar todo eso, chica. Vas a leer, te lo prometo». Ahora, casi todos los días después de la escuela, se reunía con el señor Falker y la señorita Plessy, una profesora de lectura. Hicieron muchas cosas que ella ni siquiera entendía. Al principio hizo círculos en arena, y luego grandes círculos de esponja en la pizarra, yendo de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Otro día movieron cartas en una pantalla, y Trisa las gritó en voz alta. Otros días trabajó con bloques de madera y construyó palabras. Cartas, cartas, cartas. Palabras, palabras, palabras. Siempre sonándolos. Y eso se sintió bien. Pero, aunque había leído palabras, no había leído una frase completa. Y en el fondo todavía se sentía tonta. Y luego, un día de primavera, habían pasado 3 o 4 meses desde que habían empezado. El señor Falker puso un libro delante de ella. Ella nunca lo había visto antes. Escogió un párrafo en medio de una página y lo señaló. Casi como si fuera magia, o como si la luz se derramara en su cerebro. Las palabras y oraciones comenzaron a tomar forma en la página, como nunca antes lo habían hecho. Ella marchó, ellos fuera. Lentamente leyó una frase. Luego otro, y finalmente leyó un párrafo. Y ella lo entendió todo. No se dio cuenta de que el señor Falker y la señorita Plessy tenían lágrimas en los ojos. Esa noche, Trisa corrió a casa sin parar para recuperar el aliento. Ella subió los escalones delanteros, abrió la puerta principal, y corrió por el comedor hasta la cocina. Se subió al armario, y agarró un frasco de miel. Luego entró en la sala de estar y encontró el libro en un estante, el mismo libro que su abuelo le había mostrado hace tantos años. Ella puso una cuchara de miel en la portada y probó la dulzura, y se dijo a sí misma: «La miel es dulce, al igual que el conocimiento, pero el conocimiento es como la abeja que hizo la miel, tiene que ser perseguida a través de las páginas de un libro». Luego sostuvo el libro, cariño y todo, cerca de su pecho. Podía sentir lágrimas rodando por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, estaba feliz, muy feliz. El resto del año se convirtió en una odisea de descubrimiento y aventura para la niña. Aprendió a amar la escuela. Lo sé porque esa niña era yo, Patricia Polacco. Volví a ver al señor Falker unos 30 años después en una boda. Me acerqué a él y me presenté. Al principio tuvo dificultades para colocarme. Luego le dije quién era y cómo había cambiado mi vida hace tantos años. Me abrazó y me preguntó qué hacía para ganarme la vida. «¿Por qué, señor Falker?», respondí. «Hace libros para niños». «Gracias, señor Falker, gracias».